Hola amigos, bienvenidos a mi canal. De norte a sur de América, a lo largo de toda la cordillera andina, se encuentra una extensa red de túneles y de pasadizos subterráneos que conectan todo el continente. La cordillera de los Andes posee multitud de entradas al mundo subterráneo, entradas que son protegidas por tribus indígenas asignadas como vigilantes de esos lugares considerados sagrados. Ellos deben velar para que nadie sin autorización se adentre en esas estancias porque allí se encuentran grandes tesoros que fueron escondidos antes de la llegada del diluvio. Entre estos tesoros hay varias bibliotecas atlantes, compuestas por finas láminas de oro, bibliotecas que contienen la historia del pasado Anunnaki de la Tierra, algo que sin duda contradice la versión oficial. Por este motivo, esta información ha permanecido a buen recaudo en manos del Vaticano, empeñado en que no descubramos nuestro pasado antediluviano, para que sigamos creyendo así en sus teorías prefabricadas. Aunque poco a poco estos tesoros han ido saliendo a la luz, cada vez que esto sucede, el Vaticano envía a sus emisarios para que se apodere de ellos, porque ningún profano puede acceder a esa información, salvo que esta información ya se encuentre tergiversada, adaptada. Y este es el caso del Libro de Mormón, atribuido a Joseph Smith, y cuyo contenido nació de una biblioteca de oro encontrada bajo la ciudad de Los Ángeles. Y según los mormones, la historia del pasado se encuentra en la cordillera de los Andes. Tal es el caso de la Cueva de los Tallos, en Ecuador, en donde se halló otra biblioteca de oro atlante. Esta cueva de enormes proporciones posee una garganta de unos 70 metros de profundidad que da acceso al mundo subterráneo, y en su interior se encuentran paredes verticales y hasta un dintel, como podemos ver en estas imágenes. El escritor Andrea Faber-Kaiser narró la intrincada red de pasadizos subterráneos de la Cueva de los Tallos como una serie de corredores y de galerías con multitud de estancias, algunas con lagos y otras con cascadas, pasadizos anchos y estrechos, algunos ascendentes, otros descendentes y otros en forma de espiral. La primera persona conocida que se adentró en la Cueva de los Tallos fue el militar ecuatoriano Petronio Jaramillo, quien en el año 1946 recibió la autorización de los miembros de la comunidad indígena para entrar en la cueva. Tras esto contó que allí vio una enorme biblioteca que contenía miles de libros de metal, libros que se hallaban apilados en estanterías. Cada uno de ellos tenía un peso medio de unos 20 kilos, y cada página estaba impresa por un lado con inscripciones. Petronio dijo que había otra sala con estatuas humanas y con puertas selladas que posiblemente contenían tumbas. En el centro de esa estancia había un sarcófago traslúcido de cristal, dentro del cual se hallaba el esqueleto de un gigante. Según el testimonio de otras personas que han estado en el lugar, las láminas de la biblioteca de oro miden apenas unos milímetros de espesor y aún así no se doblan, se mantienen firmes. Se encontraban dispuestas unas al lado de otras, formando unos libros gigantescos, y sobre cada lámina había grabada una escritura. Se trata de una impresión que es regular, como hecha por una máquina. También había una segunda biblioteca compuesta por placas de cristal que eran duras, estaban pulidas y tenían formas rectangulares. Estas placas, que poseen unos canales incrustados, se encontraban situadas sobre unos caballetes cubiertos de láminas de oro. Allí también se hallaban multitud de objetos preciosos y variados, agrupados dentro de distintas cuevas, objetos de piedra y de metal de distintos tamaños, formas y colores, y cientos de estatuas humanas y de híbridos mitad humanos y mitad animales.
así como otras estatuas que representan las distintas especies de animales. Algunas de ellas se encontraban sobre pesados pedestales, y muchas eran de oro. Hay dibujos de pirámides que brillan en la oscuridad, grabados de serpientes enroscadas o de estrellas de 5 puntas, barras de metal de varias formas, montañas de oro puro en grano, así como puertas selladas cubiertas de piedras preciosas, restos óseos de seres con cabezas alargadas, esqueletos de gigantes en ataúdes de oro y cuerpos de otros gigantes en estado de animación suspendida. Parte de estos tesoros salieron de la Cueva de los Tallos gracias a un enviado del Vaticano, el padre Crespi, quien durante varias décadas pudo recopilar todo lo que los indígenas le hicieron llegar. El padre Crespi era una persona instruida por el Vaticano para obedecer y callar, y como todos los sacerdotes había hecho un juramento de silencio, un juramento que bajo ningún concepto podía romper. Aunque montó un museo en la parte trasera de su iglesia, lo que había en el museo era una parte insignificante del tesoro subterráneo, puesto que lo más importante ya había sido enviado al Vaticano. Y llegó un momento en el que todo cuanto había en la Cueva de los Tallos ya había salido del lugar, sobre todo gracias a diferentes expediciones organizadas desde las más altas esferas del poder. Así, en el año 1968, el buscador de tesoros Juan Morix estuvo a la cabeza de una expedición patrocinada por los mormones. El mormón asignado a esta expedición fue Julio Aguado, quien se había especializado en la llegada a América de los patriarcas y en la existencia de las bibliotecas de oro que narran la historia antigua. Todos los integrantes de esta expedición hicieron un pacto de silencio el día 23 de julio de 1969, cuando firmaron en Guayaquil el siguiente documento. Los abajo firmantes nos comprometemos a no formular declaración alguna periodística, radiodifundida, televisada u otras de similar naturaleza, ni publicar fotografía alguna relacionada con la expedición, los objetos preciosos existentes en su interior, la ubicación geográfica del lugar descubierto y, en general, respecto a todos los pormenores de la expedición. En el año 1976 se llevó a cabo otra expedición compuesta por innumerables especialistas, más de 50 científicos tanto del Reino Unido como de Ecuador, sobre todo expertos en ingeniería aeroespacial, pero también personal de la CIA, como el agente Stanley Hall o el director de los servicios secretos ingleses. Por su parte, Neil Armstrong acudió como presidente honorífico. En esta expedición también participó Julio Aguado, quien descendió por la cueva en compañía de Neil Armstrong, de 2 renombrados científicos británicos y del jefe del Estado Mayor del Ejército de Ecuador, entre otros. Cuando salieron de allí lo hicieron cargados con 4 cajas de madera completamente cerradas. Sin embargo, en su informe de conclusiones finales se aseguró que no existía ninguna biblioteca de metal y que las cuevas eran meras formaciones naturales. Para desacreditar aún más el tema, la revista alemana Der Spiegel envió al lugar a un especialista, el Dr. Hartmann, quien tras visitar el museo dijo que la mayoría de lo que allí se exponía eran meras falsificaciones y que se trataba de un gran número de baratijas turísticas. Luego salió a los medios el arqueólogo danés Olof Holm, quien aseguró que el padre Crespi padecía demencia. Caso cerrado. Pero lo que pocas personas saben es que por culpa de este tesoro murieron cientos de personas. Hubo varias muertes en extrañas circunstancias, intentos de asesinatos, sabotajes a vehículos, infartos e incluso tiros en la expedición inglesa. El padre Crespi murió misteriosamente en 1982. Su museo fue incendiado y sus tesoros desaparecieron.
En 1986 murió de un infarto el ingeniero jefe del equipo de geólogos, el Dr. Stadler, cuando se encontraba en la cueva. Juan Morix fue hallado muerto de un infarto en 1991 en la habitación de un hotel de Guayaquil. En el año 1994, Andrea Faber-Kayser murió en sospechosas y extrañas circunstancias. Le fue diagnosticada una enfermedad que, según él mismo aseguró, le había sido inoculada a propósito. Petronio Jaramillo fue asesinado en 1998 cerca de su casa. Un año después, en 1999, Julio Aguado falleció en accidente de tráfico al volcar su camioneta de madrugada. Pero hubo más muertos. Entre los años 1995 a 1998 se desató una cruel guerra entre Perú y Ecuador por una disputa de demarcación de fronteras. Pero lo que realmente se hallaba en disputa en esta guerra con cientos de muertos era la posesión de la Cueva de los Tallos. Se nos hizo creer que el Libro de Mormón fue entregado en el año 1827 por el ángel Moroni a Joseph Smith, y no es casualidad que la provincia en donde se encuentra la Cueva de los Tallos se llame Morona. Según los textos mormones, Moroni era un ser resucitado, hijo de Mormón. Mientras que Mormón hace referencia a Osiris, Moroni, el resucitado, se relaciona con Horus, y ambos representan a un mismo ser, un Anunnaki conocido como Enki o Satanás. Julio Aguado mencionó a sus amigos que los gigantes primigenios eran sus antepasados, y que en la cueva había visto a un ser gigante que tenía la capacidad de aparecer a voluntad y que se alimentaba de energía. Este ser era conocido como el Taitita, en donde la palabra Taita en quechua significa papá y Taitita papaíto. Según el escritor y amigo de Julio Ernesto Cabrejo, quien tenía contacto con el Taitita, este gigante es el regente de más alto rango y no es humano. Tras su última visita al gigante, Ernesto Cabrejo enfermó y al poco tiempo murió. Sus obras, que estaban pendientes de ser publicadas, fueron destruidas para que esta historia continúe en el olvido. El Taita es Enki, el padre genético de la raza Anunnaki que habita en la superficie, también conocido como el rey Midas o el rey del mundo. Por este motivo apareció en la Cueva de los Tallos una corona gigante de oro con la siguiente inscripción: el rey del mundo. Hasta pronto, amigos.